Buenos días, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender el mensaje de la justificación por la fe. Y vamos a tratar de entender de qué justificación por la fe nos está hablando. Y vamos a tratar de entender cuál era el mensaje, ¿verdad? Porque el enemigo se ha encargado de tenernos confundidos, de tal modo que no podamos entender este mensaje. Por lo tanto, tampoco podemos transmitirlo al mundo, ¿verdad? Porque necesitamos transmitir este último mensaje al mundo, ¿no? Quiero deciros que he decidido rebajar la calidad porque el vídeo, cada vez que lo subía en YouTube, tardaba casi 10 horas, entre 8 y 10 horas, en procesarse. Por lo tanto, me parece un despropósito que los hermanos tarden tanto tiempo en ver el vídeo de calidad, cuando en realidad buena parte de vosotros lo veis nada más que lo subo, ¿verdad? Por lo tanto, casi generalmente lo ibais a ver con muy mala calidad. Por lo tanto, me parece un despropósito. Así que he decidido rebajar la calidad, así como parece ser que a YouTube le gusta más el Full HD. Y se ve bastante bien, tardará mucho menos en procesarse el vídeo. Y así tendréis la oportunidad de ver el vídeo con la calidad que corresponde, ¿no? Bien, vamos a tratar de entender este mensaje. Tengo que deciros que no son todos los párrafos que están incluidos, aunque no faltan muchos, ¿no? Pero no están todos. En la descripción del vídeo encontraréis el enlace en origen, donde os invito a que estudiéis vosotros también, ¿verdad? Este mensaje. Así que vamos a tratar de entender de qué nos está hablando. Bien, antes de llegar al mensaje que toca hoy, ¿verdad? He escogido dos párrafos donde está el mensaje en origen del mensaje anterior, ¿verdad? Son los últimos dos párrafos como terminan el mensaje anterior, que el mensaje era comunicación de la luz o algo así, creo que ese es el título de aquella reflexión, ¿verdad? Pero terminan, previo a lo que vamos a tratar de entender ahora, termina de este modo. Fijaos lo que nos está diciendo, porque son realidades trascendentales. Si no comprendemos estas realidades, pues tenemos un problema, y de hecho lo tenemos, ¿verdad? Porque por eso no se comprende la realidad. Fijaos lo que dice. Dice, el Espíritu de Dios se está apartando de muchos de su pueblo. Muchos han entrado en senderos oscuros y secretos, y algunos nunca regresarán. Seguirán tropezando hasta su ruina. Dice, han tentado a Dios, han rechazado la luz. Han recibido todas las pruebas que jamás se les darán y no han hecho caso. Dice, han escogido las tinieblas en vez de la luz y han contaminado sus almas. Mis amados, necesitamos entender, porque en muchas ocasiones os he dicho que cuando nosotros rechazamos la luz, estamos iniciando un camino que no hay regreso de ahí. No es que es imposible, pero es casi imposible. Porque en realidad cuando rechazamos la luz, ¿qué es lo que estamos rechazando? Estamos rechazando a Cristo. Entonces, ¿cuál es la obra de Cristo? De tratar de ayudarnos a entender el Evangelio, es decir, de traer luz. Pero si nosotros lo rechazamos, ¿qué nos queda? La oscuridad. Ahora, nosotros necesitamos preguntarnos algo. Cuando nosotros estamos en la senda de la oscuridad, ¿qué creéis que hace el enemigo? Confundirnos. De modo que difícilmente encontraríamos el camino de vuelta a la luz.
Esa es la profunda realidad y es una realidad que nosotros necesitamos comprender. Dice, ningún hombre o iglesia puede asociarse con una clase amante del placer y revelar que aprecian la rica corriente que el Señor ha enviado a los que tienen simple fe en su palabra. Perdonadme. ¿Y qué es lo que trata de decir mis amados? Porque detrás de estas palabras hay mucha historia que la vamos a ver en la reflexión que nos toca, ¿verdad? Pero ¿qué significa ningún hombre o iglesia puede asociarse con una clase amante del placer? Queridos, ¿por qué este pueblo ha rechazado la luz? Porque se han acercado, recuerden la visión de los dos tronos, donde dice uno detrás de otro, se han ido desde el trono del lugar santísimo, o sea, de delante del trono del lugar santísimo, hacia atrás al trono del lugar santo. Se estaban acercando a la teología de donde acababan de salir. No estamos hablando aún del tema de la Trinidad. Ya os lo dije que el tema de la Trinidad es un efecto, no es la causa. Aquí nos habla de la causa, mis amados. Este pueblo se estaba apartando de la sana doctrina. Estaban dejando de entender quién es el hombre Jesucristo. Al no entender quién es el hombre Jesucristo, se estaban acercando a la teología de aquellos que estaban en el lugar santo. Y cuando tú entiendes que ellos se fueron primero al no comprender a Jesucristo, al rechazar la luz, el mensaje que venía precisamente a ayudarlos a entender una realidad que enseguida veremos cuál es, ¿verdad? Primero se fueron al falso Jesucristo. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? El auténtico Jesucristo es el de la encarnación, el falso es el de la cruz, ¿verdad? En cuanto al tema de la expiación, espero que podáis entender dónde se pagó el precio por el pecado, y eso es lo que trato de explicaros, ¿verdad? Si sois nuevos, os invito a que vayáis para atrás bastante y repaséis aquellas reflexiones, ¿verdad? Porque es que no puedo estar repitiendo una y otra vez todas esas cosas. Nosotros necesitamos seguir el camino, ¿no? Seguir a Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban abandonando al verdadero Jesucristo, la comprensión de aquella realidad, y se estaban acercando al falso Jesucristo. Por eso no eran capaces de entender la luz enviada por Dios, ¿verdad? Por tanto, dice, ningún hombre o iglesia puede asociarse con una clase amante del placer y revelar que aprecian la rica corriente que el Señor ha enviado a los que tienen simple fe en su palabra. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que algunos se han ido para atrás y ya no les parecía correcto lo que habían descubierto a partir de 1844. El verdadero Jesucristo, la verdadera expiación. ¿Quién era el hombre Jesucristo, verdad? Ellos querían, la mayoría, deseosos de una iglesia, deseosos de nombre, reconocimiento y cosas por estilo, ¿verdad? Dice, el mundo está contaminado. El mundo está contaminado. ¿Con qué? Con una falsa teología, dice. Eso es lo que trata de decir. Corrompido como lo estaba el mundo en los días de Noé. Y necesitamos entender esta realidad que os he comentado, ¿verdad? Nada más desde el primer siglo, el mundo fue corrompido. El Espíritu de Dios se retiró. ¿Por qué? Por culpa de la apostasía. Dice, el único remedio es creer en la verdad, aceptar la luz. Sin embargo, muchos han escuchado la verdad hablada en demostración del Espíritu y no solo se han negado a aceptar el mensaje,
sino que han odiado la luz. Esto es tremendo, mis amados. Es decir, el hecho de dirigir la mirada hacia la teología del trono del lugar santo, que eso es lo que está diciendo, es decir, en lugar de quedarte con lo que se nos ha descubierto a partir de 1844 en adelante, aquí ya estamos hablando de 1888, 1900, 1888, 1890 y los años siguientes, ¿verdad? Pero ¿qué estaban haciendo? Al mirar para atrás, pues se quedaron sin luz. Eso es lo que está empezando. Se quedaron sin luz. Y fue muy fácil luego entrar de nuevo en la doctrina de la Trinidad, que es el efecto de esta apostasía. Dice, y no solo se han negado a aceptar el mensaje, sino que han odiado la luz. ¿Pero quién es la luz? Cristo. ¿Entendieron lo que estaban haciendo? No entendieron, mis amados. No entendieron. Dice, estos hombres son parte en la ruina de las almas. Son parte en la ruina de las almas. Dice, se han interpuesto entre la luz enviada por el cielo y el pueblo. Dice, han pisoteado la palabra de Dios y están despreciando a su Espíritu Santo. Vaya con mi voz. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podíamos nosotros entender la verdadera justificación por la fe, la del día de la expiación? Y esta gente se iba la justificación por la fe de Lutero, del lugar santo. Fijaos, dice, pido al pueblo de Dios que abra los ojos. Cuando sancionáis o lleváis a cabo las decisiones de hombres que, como sabéis, no están en armonía con la verdad y la justicia, debilitáis vuestra propia fe y perdéis el gusto por la comunión con Dios. Aquí hay mucho que comentar, mis amados, porque nosotros vivimos de lleno esto. De lleno lo vivimos. Yo os he advertido en multitud de ocasiones, cuidado a quien escuchéis. Cuidado a quien seguís. Y no hay maldad, mis amados. Pero si vosotros contamináis aquí, porque ¿de qué es lo que está hablando aquí? Que este pueblo, a partir de 1844, cuando Dios empezó a caminar con ellos, a revelarles realidades, dejaron de caminar con la luz y empezaron a seguir otras corrientes. La teología del lugar santo, ¿verdad? De donde acababan de salir. ¿Qué ha pasado aquí? Contaminación, en lugar de que se purifique, empezó a volver a contaminarse de nuevo. ¿Y qué entendían? ¿Podríamos decir que esta gente no era honesta o sincera? No, mis amados, porque eran los titanes de este pueblo. Eran los titanes de este pueblo. No se puede decir que esta gente no conocían el Evangelio. ¿Pero qué ha pasado? Se han contaminado. Y sin darse cuenta, eran incapaces de distinguir la luz. Cristo quería revelarse, o se les reveló, mejor dicho. Pero eran incapaces de distinguir, de tener discernimiento para poder entender la realidad. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que nos acaba de comentar, mis amados. Y por eso os digo yo, cuidado, porque muchas cosas parecen buenas. Parecen. Pero lo son. Esa es la gran pregunta. Nosotros necesitamos caminar con Cristo. Ya os lo digo, esta gente estaba fuerte en el Evangelio. Fuerte. No eran ignorantes, ni mucho menos. Pero ¿cuál es la clave? ¿Estamos caminando con Cristo en la luz? ¿Estamos siguiendo al Espíritu? Esa es la clave, mis amados. Esta es la clave.
Dice, ¿te parece oír la voz que se dirigió a Josué? ¿Por qué yaces así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Atentos a lo que dice Dios, ¿eh? Israel ha pecado. Ellos también han transgredido mi pacto que les mandé. Dice, atentos. Hay un anatema en medio de ti, oh Israel. ¿De qué estará hablando? ¿Qué es este anatema? ¿Dónde se encontraba este pueblo? Al menos teóricamente. En el marco del día de la expiación, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tiene que pasar al final del día de la expiación? Dos cosas. Una, que deberíamos de esperar, la boda del Cordero. Pero para que pueda ocurrir la boda del Cordero necesitamos sacar fuera del campamento al enemigo de Dios, ¿verdad? El hombre especial preparado que coge el macho cabrío y lo lleva al desierto, ¿no? Esa es la metáfora, el simbolismo de una realidad más profunda, ¿no? Y Dios dice, hay un anatema en medio de ti, oh Israel. ¿Cuál es este anatema? El enemigo de Dios. ¿Dónde está? En medio de la iglesia. Hay un anatema en medio de ti, oh Israel. Dice, ni estaré más con vosotros si no destruís al maldito de en medio de vosotros. En multitud de ocasiones os he comentado, mis amados, Apocalipsis 3. Dios trata de advertir a este pueblo que Él no camina, Él no está en medio del campamento de Israel. Que en medio del campamento de Israel, es decir, en la iglesia oficial, camina a sus anchas el enemigo de Dios. Y tú le estás diciendo esto al pueblo y te matan. Te matan literalmente. Pero ¿quién habla aquí, mis amados? ¿Quién habla aquí? ¿Gabriel? ¿Es Gabriel el que dice lo que dice? Nosotros no entendemos bien el Evangelio, sus metáforas y sus realidades profundas. Y no entendemos que este pueblo, la iglesia oficial establecida, está caminando con el enemigo de Dios. Y por eso Dios dice, ni estaré más con vosotros. ¿Desde cuándo? Desde 1888. Porque ¿dónde se fue este pueblo? Desde el trono del lugar santísimo al trono del lugar santo. ¿Y quién está en el trono del lugar santo? Hay un anatema en medio de ti, Israel. Si no destruís al maldito de en medio de vosotros, no estaré más con vosotros. ¿Entendemos esta realidad? ¿Estamos dispuestos a aceptarla? Porque si nosotros no estamos dispuestos a aceptar esta realidad, tampoco hay remedio. Porque si no estamos dispuestos a aceptarlas, Apocalipsis 3 nos advierte, ¿verdad? Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Entiendes tu realidad? ¿Entiendes tu auténtica condición? Si no la entiendes, jamás abrirás la puerta. ¿Por qué? Porque tú crees que el enemigo está fuera, pero yo te digo que el enemigo está dentro. Y que yo, tu salvación, tu remedio, estoy fuera. ¿Estás dispuesto a aceptar esta realidad? Ayer veía algunos ministerios en Rumanía y alguno de ellos decía, se está produciendo un fenómeno de la iglesia sin iglesia. Es decir, que la gente ha empezado a entender que la iglesia está en apostasía, que el maldito está en medio de ti, oh Israel, y que prefieren reunirse en casas, es decir, vuelven al modelo apostólico. Porque hay un despertar, mis amados. Poco a poco la gente empieza a darse cuenta de cuál es la auténtica realidad. ¿Y cuál es el llamado del Apocalipsis 18:4? Salid de ellos, pueblo mío. Y nosotros necesitamos entender esta realidad en toda su profundidad. Yo os he dicho muchas veces, vosotros
sois los culpables de sostener esta maquinaria donde reina el enemigo de Dios. Vosotros creéis que con vuestros diezmos y ofrendas estáis apoyando la obra de Dios. Pero yo os digo, basándome en lo que acabáis de leer, que lo dice Dios, no lo digo yo, que vosotros estáis apoyando la obra del enemigo. Y que estos pequeños ministerios que gracias a Dios, a través de ellos, que son los mensajeros escogidos por Dios, a través de ellos recibís la verdad pura sin contaminar, los que lo hacen, por supuesto, ¿verdad? Estos se están quedando sin apoyos. Yo recibo cada mensaje. Aquí tengo que ser honesto. Recibo muchos mensajes de apoyos. Ayer alguien me decía que añoro estas reflexiones largas que tú hacías, Gabriel. Sí, pero tenéis que entender, mis amados, que no puede ser que esté predicando y dedicando tanto esfuerzo para que 100 personas miren las reflexiones que hago. ¿Cuántas personas las ven? 100 y pico personas. Ahora, yo no quiero despreciar ni un solo alma, pero también soy consciente que los números de YouTube, cuando te dice, la han visto 130 personas, es falso. Eso no es verdad. Lo más próximo a la realidad es que la ven probablemente 30, 40 personas, porque la grandísima mayoría, por eso te da la media de las visualizaciones, entonces te dice, pues la media, pues 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos, es decir, de 100 personas, vamos a hacer unas matemáticas simples, ¿no? De 100 visualizaciones, digamos que el vídeo tiene 60 minutos, ¿no? O 1 hora y media, vamos a decir 100 minutos. Quiere decir que solamente 12 personas o 15 personas han visto el material íntegro, todos los demás han visto hasta cierto punto y luego han dejado de verlo. Y ahora digo yo, en términos de optimización de recursos, en términos de efectividad. ¿Vale la pena, mis amados? En términos desde la perspectiva divina, cada alma vale todo el cielo. Con eso estoy de acuerdo y entiendo perfectamente. Pero ¿vale la pena tanto esfuerzo para que... Yo fui generoso y dije 30 personas. Para que 30 personas puedan ver estas reflexiones. Esto requiere mucho trabajo, mis amados. Y solamente aquellos que realmente hacen esto... Mira, últimamente, para intentar aumentar el número de suscriptores y aumentar el número de la gente a donde le pueden llegar estos materiales, he decidido hacer pequeñas reflexiones de matutinas de 3 minutos en términos generales, ¿verdad? Pero ¿sabéis cuánto tiempo cuesta editar y hacer todo aquello que vale 3 minutos? Pues te lleva casi 1 hora, mis amados. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero yo subo casi todos los días 4, 5. Y yo trabajo. Porque quiero aumentar el número de la gente que puedan ver estas reflexiones. Porque muchos de vosotros me decís, las compartimos, pero no recibimos ninguna respuesta. ¿Por qué será, mis amados? Yo entiendo muy bien esta realidad. ¿Sabéis por qué será? Porque este pueblo que camina con Satanás está tan confundido que ya no sabe ni cuál es la mano izquierda y cuál es la mano derecha. Y hay algunos que me mandan algunos mensajes que yo me quedo alucinando literalmente. Me quedo alucinando literalmente. Pues eso es lo que está pasando. Algunos, gente simple,
entiende y añora estos mensajes donde comprenden muchas cosas. Comprenden muchas cosas. Y hay la gran mayoría, la gran multitud, que no entiende ni una. No entiende ni una. Y me duele en el alma que tengo que reconocer esta realidad, pero es la que es. Entonces, alguno me decía que me quejo mucho. Querido, me fui a tu canal y he visto lo que estás haciendo. Nada. Pues cuando estarás en mis zapatos, mi amado, entenderás por qué me quejo. Entenderás el volumen de trabajo de esta obra, el esfuerzo y el entendimiento, porque yo te aseguro que no hay nadie que te revele estas realidades. Y no es vanagloria. Sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando. Estas verdades que se revelan en este ministerio, apenas ahora hay algunos que empiezan a entender. Apenas ahora. Y a Dios sea la gloria que sea así. Me alegro con toda mi alma. Me alegro con toda mi alma. Mientras el mensaje llegue y cuantos más sean salvos, yo estoy muy contento, agradecido, con toda mi alma. Aunque algunos estén enfadados conmigo, ya se les pasará. Algún día se les pasará. No pasa nada. Yo les sigo amando. Yo os sigo amando, porque si no fuera así, no habría más reflexiones. Puedo seguir a hacer las reflexiones de 3 minutos. Son verdades, son palabra de Dios. Escúchenle, entiendan bien, no entiendan. Pues es lo que hay. Dice, ni estaré más con vosotros si no destruís al maldito de en medio de vosotros. Cristo declara, el que no se reúne conmigo se dispersa. ¿Sabéis lo que está diciendo? Mucha gente se va al lugar de reunión y lo llama iglesia. Pero la pregunta es, ¿está Cristo allí? El Cristo declara, el que no se reúne conmigo, ¿y qué acaba de decirnos? Que en medio de la iglesia está el enemigo, el anatema. ¿Con quién se reúne esta gente? Con el enemigo. Está escrito, mis amados. Ni siquiera tengo que explicar nada. Purifiquen su mente. Y entiendan. Y dice, el que no se reúne conmigo se dispersa. Vocabulario del cielo. Se perderán. No son salvos. Ellos vendrán y dirán, en tu nombre hicimos aquello, lo otro y tal. Y Cristo dirá, ¿cuándo os habéis reunido conmigo? Porque es que yo no os conozco. No, yo no os he visto en la iglesia. Mi iglesia. Dice, ¿vosotros os habéis reunido? Sí, ¿pero con quién? Le decía a los judíos, ¿vuestro padre Satanás? Vosotros habéis ido a la iglesia, habéis hecho en la iglesia muchas cosas. ¿Pero quién era vuestro líder? Hay un anatema en medio de ti, oh Israel. Ni estaré más con vosotros si no destruís al maldito de en medio de vosotros. ¿Con quién se reúne la Odisea? Ahí lo tenéis, mis amados. ¿Y por qué no entiende la Odisea el mensaje? Por esto, porque están escuchando al enemigo. Y con este lugar contaminado, ¿cómo se va a escuchar la voz de Cristo? No puede ser. No puede ser. Espero que entendáis realidades de 1888 y después, para que podáis entender auténtica realidad hoy. ¿Y por qué se salva solamente un grupo pequeño? ¿Dónde está la mayoría? Los que se han reunido con Satanás en nombre de Cristo. ¿Cuántos son?
mayorías, hospitales, revistas, imprentas, iglesias sin contar, miles y pastores y de todo. ¿Quién lidera esto? Hay un anatema en medio de ti, oh Israel. Si no destruís al maldito de en medio de vosotros, seréis dispersados, moriréis. Pero la Laodicea no entiende. No entiende. Bien, entremos en nuestra reflexión. Fijaos. Dice, el Señor, en su gran misericordia, envió un precioso mensaje a su pueblo por medio de los ancianos Waggoner y Jones. Ancianos de iglesia, ¿verdad? Dice, este mensaje os pido ahora, cuando vosotros entendéis todo lo que hemos predicado, todas las reflexiones anteriores, nosotros deberíamos de entender bien en su contexto correcto el mensaje. No como la Laodicea, que está bajo la guía del enemigo de Dios y no entiende ni una entiende. Dice, este mensaje debía presentar más proeminente ante el mundo, dice, al Salvador exaltado. Un momento. ¿Quién es el Salvador exaltado? ¿Quién está en el trono de Dios ahora? El segundo Adán, el hombre Jesucristo. Él es el Salvador exaltado, es decir, colocado en el trono de la eternidad, ¿verdad? Dice, el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Dice, presentaba la justificación mediante la fe en el garante. Justificación mediante la fe en el garante. Esto, si te quedas solamente aquí, este es el mensaje del lugar santísimo, del lugar santo. ¿Vale? Fe en el sacrificio, recibes perdón. Pero ahora fijaos, porque esto es la mitad del mensaje del día de la expiación. Es solo la mitad. Ahora viene la mitad que le corresponde al día de la expiación. Fijaos. Dice, presentaba la justificación mediante la fe en el garante. Y dice, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Parémonos un segundo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Amados, si no entendemos quién es el Salvador exaltado, el segundo Adán, el hombre Jesucristo, nosotros no podemos entender quién es la justicia de Cristo. Y mucha gente hoy, ahora mismo, rechaza precisamente esta verdad. Porque la justicia de Cristo es esta vida de la cual Cristo, uno igual a Dios, se despoja, viene a la tierra, se convierte en el hombre Jesucristo, el segundo Adán, el modelo, y esta vida de la cual él se despoja y la cual es depositada en el Padre, que es el Espíritu de Cristo, también el Espíritu del Padre, porque ¿de dónde viene? Del Padre, ¿verdad? Ellos son una, de la misma naturaleza. Y esta vida, esta justicia de Cristo, esta vida, el hombre Jesucristo la comparte con nosotros. Es decir, todos aquellos que aceptamos al hombre Jesucristo y su obra, recibimos como herencia la justicia de Cristo, su espíritu, su vida. Eso es lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero. ¿Entendieron ellos esta realidad? No, y ahora cuando yo os explico lo que acabo de explicaros, ¿entendieron Jones y Waggoner esta realidad en profundidad? No, mis amados. Ellos empezaron a caminar en esta realidad, pero no habían llegado a esta profundidad en su totalidad. Si hubiese sido así,
este pueblo debería de haber sido salvo. Nosotros apenas ahora entendemos. Gracias a ellos, sí. Y a la sierva, sí, gracias a ellos. Pero hay que entender, ¿qué entendió la iglesia? ¿Por qué está la iglesia donde está y el anatema en medio de ella? Porque no entendieron esta realidad, mis amados. Ese es el problema. Por lo tanto, dice, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo y fijaos, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Pregunto, ¿está ocurriendo esto? Cuando tú te vas a la Odisea y le dices que nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo, ser como Él, la Odisea está dispuesta a matarte. Te excluye, en fin, hace un montón de cosas. ¿Ha entendido la Odisea este mensaje que le fue entregado en 1888? ¿Lo ha entendido? No lo ha entendido, mis amados. No lo ha entendido. Por eso apenas ahora es cuando nosotros empezamos a entender estas realidades. ¿Qué es lo que nos tiene que dar a nosotros en la boda del Cordero? Si nosotros aceptamos este mensaje y caminamos con Cristo para atender todas sus profundidades, ¿dónde tenemos que irnos? Purificamos nuestra mente, ¿verdad? Nos santificamos y acudimos a la boda del Cordero. ¿Y qué recibiremos aquí? Allí, la justicia de Cristo. Lo que en el hombre Jesucristo había, el Espíritu de Dios, la naturaleza divina, esto mismo se nos tiene que dar a nosotros. ¿Y cómo se manifiesta? En la obediencia a todos los mandamientos de Dios. A partir de aquel momento no hay más pecado, separación de Dios. A partir de aquel momento ya no estaremos nunca más separados de Dios. ¿Entendieron ellos este mensaje? No, porque tú te vas a la Odisea hoy y le preguntas, oye, ¿qué significa la boda del Cordero? Una cena que estaremos por ahí en el cielo. Estamos invitados a una cena. ¿Comprendéis la profundidad? Dice, atentos a lo que dice aquí. ¿Por qué no recibimos ni entendimos nosotros este mensaje en toda su profundidad? Fijaos. Dice, muchos habían perdido de vista ¿a quién? A Jesús. Lo que nos dijo en el párrafo anterior, al Salvador exaltado. ¿Y por qué era tan importante entender quién era Jesús? Amados, cuando yo os digo que el enemigo ha revertido el sacrificio de la expiación de la encarnación y lo ha movido en la cruz y nos ha presentado un falso Cristo, jamás entenderíamos nosotros quién es el hombre Jesús. Jamás. Por esto hoy tú le dices Jesucristo era un ser humano, el segundo Adán, de nuestra raza. Y la gente dice, tú, tío, estás mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque alguien les ha vendido al falso Jesucristo de la cruz. Ahí se produjo la expiación. Entonces, claro, para ellos, ahí tuvo que morir un Dios. Alguien me preguntaba anoche, a raíz de una reflexión que estaba leyendo en el canal, y dice, oye, ¿y cómo que la encarnación muere un Dios? Pues claro, si no entendemos la metáfora del sacrificio expiatorio, quiero deciros, mis amados, que es por eso puse los dos primeros párrafos. No es fácil salir del vino de Babilonia. No es fácil. Mirad, yo os he comentado en muchas ocasiones que me ha costado más de 1 año y medio al inicio purificar el lugar santísimo.
porque hacía conexión, o sea, mi mente automáticamente hacía conexiones de todo lo que había metido aquí antes y hacía conexiones erróneas con el mensaje verdadero. Y tuve que estar mucho tiempo hasta que se sedimente, ¿verdad? Que se asiente en mi mente el verdadero evangelio, para poder echar fuera lo que era basura. Esto es lo que está ocurriendo hoy. Yo soy perfectamente consciente y yo entiendo el rechazo de por qué mucha gente rechaza este ministerio y este mensaje. Y que muy pocos realmente que tratan de ser honestos con ellos mismos primero, para que puedan ser honestos con Dios, con el evangelio. Apenas empiezan a entender la profundidad de este mensaje. Yo lo entiendo, esto no va de vanidad, no, ni mucho menos, no. Trato de explicaros un principio fundamental, que es lo que trataba de explicarnos en los primeros 2 párrafos. Cuando este pueblo le dio la espalda al lugar santísimo y se dirigió hacia el lugar santo, hacia aquella teología, el resultado fue esto, mis amados. Caminar de espalda a la luz o a Cristo te crea tal confusión aquí, que eres incapaz de entender de lo que estará hablando. Yo leo este texto y os explico todo lo que os explico. Y yo le doy este texto a un maestro en Laodicea y os contará una telenovela que te mueres de miedo. Y digo esto porque yo sí entiendo ahora de lo que está hablando, por eso trato de explicaros. Pero tú te vas a un maestro de Laodicea y te cuenta una película totalmente diferente. ¿Por qué? Por una sola razón. Sin el Espíritu de Cristo no puedes entender esto. Es decir, todo el Evangelio en realidad. Sin el Espíritu de Cristo, tú no puedes entender esto. Te puedes esforzar, puedes ser honesto, puedes ser lo que tú quieres. Eso digo que el infierno será lleno de teólogos, de gente honesta, gente preparada, pero que no han caminado con Cristo, porque no es lo mismo, mis amados. No, ni mucho menos. Nosotros tenemos que caminar con Cristo, en la escuela de Cristo, para que podamos tener el discernimiento que se requiere para poder entender este mensaje. De otro modo, estaremos perdidos, mis amados. Esta es la profunda realidad. Muchos habían perdido de vista a Jesús, al hombre, su sacrificio expiatorio, la encarnación. ¿Quién era Él? Dicen, necesitaban que sus ojos se dirigieran a su persona divina. ¿Y quién es su persona divina? ¿Quién es el representante de Cristo? ¿De Jesucristo? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Por eso dije, no habla de sí mismo. Él me representa a mí, dice Jesús. ¿Qué habían perdido esta gente? Habían perdido de vista la justicia de Cristo. Esta vida de la cual se despoja y Él la comparte con nosotros, con todos aquellos que le reconocen y le siguen. Entonces, ¿quién era la persona divina? El Espíritu de Cristo, el que quiere compartir con nosotros. Y al perder de vista a Jesús, empezaron a entender a quién. A Jesucristo de la cruz. Y en estas condiciones podían recibir su persona divina, el Espíritu de Cristo. ¿Por qué estaban faltos de discernimiento? ¿Entendéis el proceso que está en profundidad en el mensaje? Pues por eso os puse los primeros 2 párrafos para que entendáis el mecanismo, mis amados. ¿Por qué rechazaron la luz, aunque la luz se acercó a ellos? ¿Por qué no se entiende el mensaje de este ministerio? El proceso es el mismo.
El proceso es el mismo, ninguna diferencia. Por lo tanto, dice, necesitaban que sus ojos se dirigieran a su persona divina, a sus méritos y a su amor inmutable por la familia humana. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo uno igual a Dios, como se despoja de sí mismo, deja de ser Dios en naturaleza y se convierte en el hombre Jesucristo, el modelo de la humanidad. Y le dice al hombre, ¿ves cómo vivo yo? ¿Quieres ser unido de nuevo con la naturaleza divina? ¿Quieres esta vida que yo he preparado, este don inestimable para ti? Esa persona divina, ¿la quieres? ¿Quieres vivir como vivo yo? Pues ven a la boda del Cordero, yo te daré tu herencia. ¿Cuál tenía que ser nuestra herencia de Adán? La naturaleza divina. ¿Pero qué pasó? Pues la perdió en Edén. ¿Y ahora qué necesitamos heredar del segundo Adán? Su naturaleza divina, a su persona divina, esa vida que Él ha preparado para nosotros. ¿Entendimos este mensaje? No. ¿Y hoy? Pues tampoco, mis amados, porque este pueblo camina con Satanás y no sabe. Su teología es otra. Y cuando escucha esta verdad dice, no, esto es apostasía. ¿Qué rechazaron en 1888? La luz. ¿Y hoy? Espero que al menos alguno pueda despertar, mis amados, y que puedan entender la realidad del verdadero evangelio, ¿verdad? Dice, todo poder es dado en sus manos, para que Él pueda dispersar ricos dones a los hombres, impartiendo el don, sobre todo don, ¿verdad? El don inapreciable de su propia justicia, de su propia vida. De eso está hablando. Dice, al indefenso agente humano. ¿Cuál era el mensaje de 1888? Este era, mis amados. Dios trataba de explicarnos quién es el Espíritu Santo y por qué existe este Espíritu Santo cuando todo el Evangelio nos habla del Padre y de Cristo, de dos seres en el trono de la divinidad. ¿Y de dónde salió el Espíritu Santo? ¿Quién es este Espíritu Santo? Este fue el tema desde los apóstoles. Este fue el tema. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es esta justicia? ¿Qué es este don inapreciable de su propia justicia? Y hoy entendemos menos que nunca esta realidad, desgraciadamente. Por eso, el remanente final será un grupo pequeño. Porque creen saber, pero ya veis, no saben. Dice, fijaos lo que dice ahora. Dice, este es el mensaje que Dios ordenó dar al mundo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién es el verdadero Jesucristo? ¿Y qué es la justicia de Cristo? Este don inapreciable. Este es el mensaje. Eso es lo que tenemos que explicar al mundo. Que lo que ellos adoran a Satanás. Y que necesitan volver a adorar al verdadero Jesucristo, su sacrificio expiatorio, su vida que la comparte con nosotros. Que Él es el segundo Adán, un ser humano en el trono de Dios. Pero ¿cuánta gente va a ser dispuesta a aceptar esta realidad? Muy poquita. ¿Por qué? Porque ya está con otra realidad. Otro evangelio, otra teología. Desgraciadamente. Dice, este es el mensaje que Dios ordenó dar al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado a gran voz y acompañado del derramamiento de su espíritu en gran medida. ¿Cuándo se ocurrirá el derramamiento de su espíritu en gran medida? Cuando este mensaje será proclamado, entonces el mundo está preparado, ha tomado la elección, la decisión, y unos acudirán a la boda del Cordero y otros no. Participarán del derramamiento de su espíritu en gran medida. Pero la audiencia no entiende esta realidad.
el supuesto pueblo de Dios está en una confusión tan tremenda que ni siquiera sabe quién es su líder. Y Dios dice, hay un anatema en medio de ti. Hasta que no saques ese maldito del medio de ti, yo no estaré contigo. Este es el mensaje que hay que proclamar, mis amados, no otro. El mensaje de la Trinidad, la falsedad de la Trinidad, ¿sabéis cómo se resuelve? Explicando claramente quién es Jesús y cuál es la justicia de Cristo. Esta vida de la cual se despoja y nos la da a nosotros, y que está en Él primero. Él es la cabeza de una nueva humanidad, de su verdadera iglesia. Cuidado, porque he dicho mucho lo que acabo de decir. Su verdadera iglesia. Los que aceptan a este Jesucristo, recibirá esta justicia de Cristo, será parte de su iglesia, serán los 144.000 y serán salvos. Quienes no, tendrán parte con el enemigo. Desgraciadamente. Dice, a menos que se dedique de por vida a contemplar al Salvador levantado y por fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no podrá salvarse más de lo que Pedro pudo caminar sobre las aguas, a menos que mantuviera sus ojos fijos en Jesús, el segundo Adán, nuestro hermano mayor, la cabeza de esta nueva humanidad, la cabeza de su iglesia. Dice, ahora bien, atentos, ahora bien, el decidido propósito de Satanás ha sido eclipsar la visión de Jesús o la fe de Jesús y llevar a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y a ser educados para esperar ayuda del hombre. ¿A quién estaba mirando y sigue mirando la Odisea? A sus maestros. ¿Y sus maestros qué han hecho? Uno detrás de otro se han ido del trono del lugar santísimo al trono del lugar santo. Y conduce a este pueblo ¿a dónde? A Satanás. A Satanás. Por eso en Apocalipsis 3 dice, voy a retirar el candelabro, la presencia del Espíritu, a sus maestros, que dirigirán al pueblo ¿a dónde? A la perdición. En este tren rápido. ¿Quiénes son los maestros de Satanás? No sé si entendéis. Aquí se explica la visión del tren rápido. Ahora bien, el decidido propósito de Satanás ha sido eclipsar la visión de Jesús. Es decir, ¿qué es lo que tenía Jesucristo, el hombre, en su mente? El verdadero evangelio, la verdadera historia, ¿verdad? Y llevar a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y a ser educados para esperar ayuda del hombre. ¿Algún parecido con Carmel? ¿Quiénes son los que ayudan en la visión del tren rápido al conductor del tren? ¿Quiénes son? Sus maestros, que predican ¿qué? Lo mismo que él predica desde el trono del lugar santo, la justificación por la fe de Lutero. Espero que entendáis, mis amados, porque está escrito, pero sin Cristo, sin su Espíritu, imposible de desmenuzar todo esto, de entenderlo. Dice, durante años, la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre. ¿Y por qué? Pues porque se han montado la institución. Y los maestros, los ancianos, se han oficializado y han dicho, sin nosotros, sin nuestra mediación, no podéis llegar a Cristo. Pero ¿quién es el único mediador? Jesucristo. Y nosotros metimos entre nosotros y Jesucristo al hombre, que es la institución. ¿Qué significó cuando Israel de antaño pidió, queremos un rey, lo mismo que los pueblos de alrededor? ¿Qué es lo que pedían? Un mediador
entre ellos y el mediador. ¿Y dónde llegaron? A la apostasía y la odisea. Lo mismo. ¿Entendieron este principio y esta realidad? Pues no. No. Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús. Claro, y así poco a poco se fueron del Jesús de la encarnación, el Verbo se hizo carne, se fueron al Jesucristo de la cruz, que es la teología del lugar santo, ¿no? Para todas las demás iglesias, ¿dónde se hizo la expiación? En la cruz. ¿Este pueblo creía lo mismo? No. Inicialmente no. ¿Pero dónde se fueron poco a poco? Desde el trono del lugar santísimo, de esta teología, al trono del lugar santo. Desde Jesús de la encarnación a Jesucristo de la cruz. ¿Entendéis cómo se han revertido las cosas? ¿Entendéis de lo que está hablando? Pero no mirando a Jesús, en quien están centradas nuestras esperanzas de vida eterna. Y por eso no entendieron quién era el Espíritu Santo, no entendieron quién era la justicia de Cristo, no entendieron cuál es este don inapreciable. Porque este pueblo, para ellos, murió un Dios en la cruz. Dije, por eso Dios dio a sus siervos un testimonio que presentaba la verdad tal como está en Jesús. ¿Cuál era el mensaje de 1888? Cristo nuestra justicia. ¿Lo comprendieron en toda su profundidad? No. ¿Ahora os dais cuenta? Que no. Aquello fue el inicio, el capítulo de introducción. Porque si hubiesen desarrollado esto, si les hubiesen dejado desarrollar esto, esta iglesia no estaría donde está. ¿Pero qué es lo que entiende la iglesia? Que ellos han recibido la justicia de Cristo, la justificación por la fe, que ellos la han recibido. ¿La han recibido? ¿Cuál es su Jesús? ¿El de la cruz? Pues entonces han recibido la teología de Satanás. Eso es lo que han recibido. Porque el auténtico Jesús es el de la encarnación. Dice, por eso Dios dio a sus siervos un testimonio que presentaba la verdad tal como está en Jesús. ¿Ahora entendéis los 144.000 cuál es la fe de Jesús? ¿La entendéis? Pues todos aquellos que no entendéis esta realidad, que no se atreva alguno que se considere entre los 144.000, porque aún no lo está. Aún. Hasta que no entiendas este mensaje, no estás en el remanente final. Esta es la fe de Jesús. Dice que es el mensaje del tercer ángel en líneas claras y distintas. ¿Distintas de qué? De la teología del lugar santo. Espero que podáis entender, mis amados, ¿verdad? Dice, las palabras de Juan deben ser escuchadas por el pueblo de Dios, para que todos puedan discernir la luz y caminar en la luz. El que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y habla de la tierra. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Hasta hoy. El que ha recibido su testimonio ha sellado que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no le da el Espíritu por medida, sino en plenitud. Por eso Jesús decía lo que decía y afirmaba, ¿verdad? Dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo, ¿en cuál Hijo? El de la encarnación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, la separación de Dios, permanece sobre él. ¿Cuál es tu sacrificio de la expiación? ¿El de la cruz? Pues estás perdido. Date por muerto.
Así que, mis amados, salgan del vino de Babilonia. Y os advierto, no os queda mucho tiempo. Todo sucede con mucha rapidez, muchísima. No queda tiempo. Procuren llenar las vasijas del verdadero aceite. Dice, este es el testimonio que debe llegar a lo largo y ancho del mundo. Pero yo pregunto, ¿dónde son los que tienen que transmitir este testimonio? ¿Dónde son? ¿Los que se ocupan de hablar de la Trinidad? No. Queridos, vosotros no hacéis más que propagar el mensaje que el enemigo de Dios quiere propagar. Cuando vosotros explicaréis al mundo quién es el hombre Jesucristo y cuál es ese don, la justicia de Cristo para nosotros, no hace falta que hables de la Trinidad. Ya está explicada. El mensaje es intrínseco, está en ello. Así que si tú te dedicas a explicar la Trinidad, no estás haciendo más que propagar el mensaje que el enemigo quiere que propagues. ¿Con qué propósito? Para que no se entienda quién es la justicia de Cristo. Para que no se entienda el hombre Jesucristo. Para que no se entienda la expiación en la encarnación. Para que no se entienda todo el evangelio en realidad. Así que, mis amados, despierten, por favor. Es una invitación sincera y honesta, hecha por el Espíritu de Cristo. Despierten. Cuando vosotros predicaréis este mensaje a lo largo y ancho del mundo, este mensaje va a calar. Mientras perdéis tiempo con la doctrina de la Trinidad, estáis perdiendo tiempo precioso para salvar almas. Dice, presenta la ley y el evangelio. ¿Qué significa esto? ¿Quién era Cristo en el cielo, uno igual a Dios? La ley. ¿Qué es esta vida de la cual se despoja y la comparte con nosotros? La ley. ¿Y el evangelio? El hombre Jesucristo. Ahora, una vez que os he explicado esto, vamos a leer la frase, a ver si la entendemos bien. Dice, este es el testimonio que debe llegar a lo largo y ancho del mundo, el que hemos tratado hasta aquí, ¿verdad? Y dice, presenta la ley. Este espíritu que está en el hombre, Jesucristo, no por nada se llama Jesús, representa la humanidad, Cristo representa la divinidad. Por lo tanto, en el hombre, Jesucristo, también se le dio este espíritu. Por eso Él es la cabeza de esta nueva humanidad. Por lo tanto, dice, presenta la ley que había perdido Adán. La gloria de Dios. La ley, presenta la ley, el Espíritu de Dios en Él. ¿Y el evangelio? ¿Quién es el evangelio? Jesucristo, pero el de la encarnación. El verdadero evangelio. Por lo tanto, presenta la ley y el evangelio uniendo los dos en un todo perfecto. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que proclamar, queridos? ¿La Trinidad? ¿Que es falsa? Créanme, cuando vais a presentar a la gente la ley y el evangelio, tal como está explicado, como lo acabo de explicaros, ¿no? No hace falta explicar nada más. La gente comprenderá, tendrá el discernimiento de entender lo falso de lo verdadero. Y es apenas entonces cuando este pueblo está preparado para sacar fuera al enemigo del campamento y tener esa conexión con Cristo. Por eso decía en el primer o segundo párrafo, yo no estaré con vosotros hasta que no saquéis fuera al maldito. ¿Qué es lo que está diciendo? Hasta que no saquéis fuera el anatema, no podéis acudir a la boda del Cordero. Pero cuando acudiréis a la boda del Cordero, habéis sacado fuera el vino de Babilonia, yo estaré con vosotros. La boda del Cordero, la unión de lo divino y lo humano, la unión de la ley y el evangelio. Espero que entendáis las profundidades, mis amados. Dice, estas preciosas escrituras quedarán impresas en todo corazón que se abra para recibirlas.
¿Qué nos decía el texto del Antiguo Testamento? Escribiré la ley en vuestra mente. ¿Qué es lo que dice aquí? Estas preciosas escrituras, esta verdad no contaminada, quedarán impresas en todo corazón, en toda mente, que se abra para recibirlas. ¿Entendéis lo que tiene que ocurrir previo a la boda del Cordero, al sellamiento, a la unión de lo humano y lo divino? Dice, la entrada de tus palabras alumbra, da entendimiento a los sencillos, a los contritos de corazón. ¿Da entendimiento a quién? Dice, a los sencillos. Cuidadín, que habla verdad. Por eso los sencillos están dispuestos a entender y entienden. Y muchos que creen saber, rechazan. Porque creen que están preparados, ¿verdad? Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y los otros qué son? Hijos del anatema, del enemigo. Dice, estos no tienen una mera fe nominal. No solo dice, no, yo voy a la iglesia, yo soy de los remanentes, yo soy salvo. Esta es la fe nominal, sentimiento. Estos no tienen una mera fe nominal, una teoría de la verdad, una religión legal, sino que creen con un propósito apropiándose de los dones más ricos de Dios. Caminan con Cristo, tienen su presencia. Dice, suplican por el don. ¿Qué don? Cristo, el Espíritu Santo, nuestra justicia. Esta vida de la cual Cristo se despoja y la comparte con nosotros. Ahora entendéis todos estos mensajes. Él es la nueva humanidad, la cabeza de la nueva humanidad. Él es la cabeza de la iglesia, la verdadera, la institucionalizada con sus maestros y con sus sabedores, doctores de la ley. Esta es la farsa. Esta es la farsa. Dice, suplican por el don para poder darlo a otros. Tela. ¿Sabéis lo que está diciendo? Si tú no tienes a este don, no eres capaz de compartir con nadie nada. Lo único que compartes es lo que has recibido del trono del lugar santo. Un otro espíritu, no el verdadero. El que tiene el verdadero entiende el mensaje y tiene que compartir. ¿Verdad? Dice, pueden decir de su plenitud. ¿Quién es el Espíritu Santo? Una otra persona divina, igual que el Padre. ¿Cuál es la plenitud que tenía el hombre Jesucristo en él? Esta vida de la cual se ha despojado y está en él, en el iniciador de esta nueva humanidad, el segundo Adán, ¿verdad? El primer hombre restaurado. Y por eso él dice, seguidme. ¿A dónde? En el lugar santísimo. Allí ocurre la boda del Cordero. Seguidme. De su plenitud hemos recibido todo y gracia por gracia. Espero que podáis entender el mensaje, mis amados, ¿verdad? Perdonadme un momento. Vale. Estoy esperando un envío por eso, perdonadme. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, es espíritu. Eso es lo que trata de decir, mucho más profundo que es amor, sino que es espíritu. ¿Y qué comparte con nosotros? Su espíritu. Por eso estamos hablando del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Si no tenemos este espíritu, no podemos amar. No podemos amar. De verdad, mucha gente cree que ama. Y cuando se encuentra con el verdadero amor, no lo reconoce. No lo reconoce.
Dice, en esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Tremendo, tremendo. Aquí en esta frase hay todo un evangelio. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Envió a su Hijo en propiciación. ¿Y cuándo ocurrió esto? En la encarnación, ¿entendéis? Por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros. Palabras mayores. Dios habita en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que nosotros habitamos en Él y Él en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Ahora entendéis, Cristo nuestra justicia, la verdadera justificación por la fe. Ahora la entendéis, mis amados. Este es el mensaje del día de la expiación. Este mensaje tenemos que compartir con el mundo. Pero yo pregunto, ¿dónde están los mensajeros? Por eso, en muchas reflexiones para atrás, yo lloraba. Ahora cuando os he explicado esto, yo decía, Señor, como Elías en Carmel, ¿verdad? Señor, ¿he quedado solo yo? ¿No hay nadie más que entienda esto? ¿Ahora entendéis por qué lloraba? Espero que podáis comprender, mis amados. Os amo con toda mi alma. Con toda mi alma. Por esto sufro tanto. Por esto me quejo tanto. Sé que muchos no comprendéis, pero necesitáis comprender, porque de otro modo pereceréis, mis amados. Y yo no quiero esto. Yo quiero que tengáis de la plenitud de Cristo y que juntos nos reunamos en la verdadera iglesia. Allí es donde yo quiero charlar con vosotros toda la eternidad. No tendré que dedicar mi tiempo a nada más que amaros, respetaros, caminar juntos y juntos glorificar a nuestro Dios. Aquí se termina nuestra reflexión, mis queridos. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio y de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Gracias, mis queridos hermanos, por paciencia, por desear y esperar estos mensajes. Espero que os convirtáis en mensajeros de Dios, que seamos estos 7.000 que Dios sabía y vio cuando Elías creía que era solo él. Que seáis estos 7.000 más. Esto es lo que creo, espero, confío que seáis. Para que este mensaje llegue de una vez, que se termine la historia de este mundo y que empiece la verdadera historia. Este es mi deseo para cada uno y cada una de vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y entendiendo que cada uno haga su elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.